Bueno, empezamos. Bueno, pues seguimos. Una expresión muy taurina, cambiamos de tercio y hablamos de política. Voy a saludar a Gerardo Matarán, que es el secretario regional de Alternativa Española, ya ha estado aquí con nosotros en alguna que otra ocasión. Gerardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Es el, digamos, líder de Alternativa en esta comunidad. Al hilo de un comunicado que nos ha remitido Alternativa Española y en el que viene a decir que bueno, los continuos casos de corrupción en el gobierno andaluz, en la Junta de Andalucía, dicen que la corrupción se ha enquistado en la Junta de Andalucía, cobra más fuerza, bueno, pues una de las propuestas de Alternativa Española, que es la supresión de los gobiernos autonómicos. Esto me lo tiene a mí que defender Gerardo, y por eso le he invitado yo hoy aquí a que eche un ratito de charla con nosotros. Antes, fuera de cámara, le decía yo, por una minucia ya estamos pidiendo la supresión de los gobiernos, y concretamente del gobierno andaluz. Cobra fuerza, ¿no?, ahora esa reivindicación vuestra, sí. ¿no? Sí, es una reivindicación... No es un caso aislado, no lo entendéis como un caso aislado. No, ni muchísimo menos. Es una reivindicación nuestra y una reivindicación cada día de más españoles. Es decir, lo que surgió en el año 78 como una supuesta necesidad de aglutinar o de meter en el texto constitucional a toda una serie de tendencias, entre las que se incluían aquellos nacionalistas que no se sentían parte de España, pues bueno, en aquel periodo histórico entró con calzador en el título 8º de la Constitución y se ratificó y se puso en práctica. Recuerdo aquellos debates parlamentarios, yo evidentemente era muy joven, pero me dedico a estudiarlos, en lo que el posiblemente mejor orador que ha habido en la historia de la reciente de la política española, don Blas Piñar, decía en la Cámara: no puedo votar a favor del título 8º porque no sé cómo va a evolucionar, porque cuando se habla de nacionalidades dentro de la nación se está dando carta de naturaleza a un futuro de secesión. Por tanto, de los que consideramos que España debe permanecer como una unidad, no podemos aprobar un título que per se ya mete dentro el virus de la secesión. No hay ninguna necesidad de unir lo que está unido. Efectivamente, eso era completamente cierto. Esto se hace para otra cosa. Y ahora nos encontramos 35 años después que aquellas palabras dichas en el año 78 cobran toda su realidad hoy en día. Efectivamente, los nacionalistas... ¿Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva? Sí, los nacionalistas siguen siendo nacionalistas y por tanto secesionistas. En el País Vasco y en Cataluña nos encontramos con una situación absolutamente terrible, en concreto el envite que el nacionalismo catalán está haciendo hoy en día en contra de España, fomentando el odio a España, ha calado ya en todas las generaciones de gente joven que vive allí, y nos encontramos con una situación muy difícil en la que, por cierto, los gobiernos de ámbito nacional que actualmente están en el poder tampoco saben frenar. Pero es más, efectivamente, y ahora avanzamos, el estado de la autonomía también podría llamarse perfectamente el estado de la corrupción. Las autonomías son una fuente de corrupción porque desde que la casta política se enquista en 17 taifas para mangonear a su ancha, consideramos desde Alternativa Española que este estado, que supuestamente había surgido para aglutinar y para unir, qué necesidad teníamos los españoles de Estados Unidos y ya estábamos en España, pero bueno, surgió así. Lo cierto es que se ha convertido en un estado general de la corrupción. Estado de la autonomía y estado de la corrupción es exacto. Pues efectivamente hay un artículo del que los partidos no hablan, ellos que están todo el día con el sacrosanto de la Constitución, llega un momento en el que se le olvida un articulito, que es el articulito 155 de la Constitución española, que dice que cuando una comunidad autónoma atenta contra los intereses generales de España, el gobierno debe de requerir al presidente de esa comunidad autónoma para que desista en su actitud. Y en su caso tomar las medidas oportunas para que a todas las autoridades de esa comunidad dar las órdenes oportunas para frenar cualquier ataque al interés general de España. El interés general de España está atacado hoy en día en Vascongada, está atacado directamente en Cataluña, pero es que el interés general de España también son los miles de millones que se han hurtado a los trabajadores españoles en Andalucía. Eso atenta al interés general de España. Judicial porque respecto, ¿no, pero el interés general de España... demostrado no está ahora mismo porque no hay nadie en la cárcel aún con sentencia firme, ¿no? Sí, pero ya se reconoce por parte de la Junta de Andalucía que efectivamente ha habido
un proceso que se le ha escapado. Qué casualidad que se le ha escapado un proceso al Partido Socialista, que domina hasta el agua del Guadalquivir, que la tiene controlada y se le escapa un proceso, y no se le escapa un proceso de 1.000 euros, de miles de millones de euros. Pues esos miles de millones de euros, y sobre todo atendiendo a la situación económica actual, atentan al interés general de España, porque atentan contra 6 millones de parados a nivel nacional y 2 millones de parados o 1,5 millones a nivel andaluz. Y eso es el interés general. Ese es el verdadero interés, ese es el verdadero interés general, ese es el interés general que tiene la gente, que tiene el que va a trabajar por la mañana y se levanta por la mañana con ganas de trabajar y le dan la 1 de la tarde en su casa porque no tiene dónde trabajar. Y de eso en Linares o en Bailén conocemos mucho, por desgracia, en los últimos años. Y es que es curioso, porque cuando comparamos la situación de Linares en los años 60 o 70 con industria, con agricultura, y la comparamos ahora con tanto desarrollo, lo que nos damos cuenta es de que somos infinitamente más pobres. Posiblemente tengamos móviles, pero posibilidad de tener una familia cada día menos tienen los jóvenes. Es decir, que aquí hay que recuperar muchísima política social, pero de la de verdad. No de la del marketing político, no de la de, como tengo una televisión que todos los días me está sacando lo guapa que soy, digo 4 tonterías delante de una cámara y después nadie sabe dónde trabajo. Me estoy refiriendo en concreto a la presidenta de la Junta de Andalucía, que mucha parafernalia y luego detrás de ese discurso, cuando uno rasca, no hay absolutamente nada. Hay el afán por el puesto, por mantener el estado de la corrupción, que ya le venía de Griñán, que se tuvo que ir por eso, y esta señora lo mantiene. De hecho, yo creo que está puesta para eso por su partido. No creo que tenga ningún mérito político, por lo menos mérito empresarial o de trabajo no se le conoce más que trabajar para el partido. Y si los partidos están en la corrupción, ¿para qué trabajo ella? Sí, pero tú no crees, por ejemplo, Susana Díaz está ahora mismo temblando porque todo esto que está saliendo... Está temblando porque a lo mejor pierde el puesto. Ahí voy. Sí, o sea, pero es que es lo único que pero pierde el puesto porque los votantes quieran, ¿no? Es muy difícil. O porque desde el gobierno central no se le va a dar ese tirón de oreja y se va a llegar hasta la supresión del Partido Popular no espero jamás nada en favor de la unidad de España. Y en favor de lo que es corregir el Estado autonómico, no espero nada. Pero no espero nada porque el Partido Popular tiene en su ADN el Estado de la autonomía, porque en Valencia mangan exactamente igual que aquí mangan los socialistas. Por tanto, a ellos no van a tirarse piedras contra su propio tejo. Pero es que don Mariano Rajoy Brey, que hoy es el presidente del gobierno, ha sido la persona que más competencias ha atribuido a los gobiernos autonómicos en España. Las verdaderas transferencias las ha hecho el Partido Popular, que es, insisto, tan culpable del Estado de la autonomía o más que el propio Partido Socialista. A los nacionalistas los podremos acusar de muchas cosas, pero de mentir poquito. Si dicen que que quieren una secesión, es que la quieren. No, sí, está claro, en el caso de Cataluña está claro. Pues cuando Arzalluz dijo que Aznar era un señor, porque todo lo que le había prometido se lo había dado, y que había conseguido con Aznar en 14 días más que con Felipe González en 14 años, también hay que creérselo. Aznar y Rajoy son culpables de este laberinto y de este desastre del Estado de la autonomía, con un agravante para el Partido Popular, para José María Aznar y para Mariano Rajoy. Engañan a su electorado cuando dicen que van a defender la unidad de España, se les llena la boca hablando de la unidad de España y los hechos son los que hemos descrito. Y ante este panorama, a los que defendéis, por ejemplo, la supresión de los gobiernos autonómicos, ¿qué posibilidades veis? Pues evidentemente las posibilidades es la que estamos haciendo, hacer un partido, lanzarlo, hacerle ver a la gente que hay otra forma de hacer política, que le han metido en la cabeza que el Estado de la autonomía es la salvación de España cuando es su ruina. Ya hay movimientos sociales fuertes, cada vez más fuertes, que así lo demandan y así se están haciendo salir. Es muy difícil salir a la luz pública cuando tienes toda la prensa comprada por la casta política, la casta editorial en España y la casta política van de la mano, esto lo sabemos todos, por tanto es muy difícil que estas ideas salgan, pero cuando salen tienen fuerza. Evidentemente nuestro objetivo, por eso concurrimos a las elecciones, es ganar el voto del electorado y con ese voto poder reconducir la situación.
como nosotros dijimos cuando nos presentamos a la elección autonómica, superar y suprimir. Esto no es llegar y decir ya se ha acabado. No, no. Habrá un periodo, primeramente, de devolución de competencia al Gobierno central, y una vez que esa devolución de competencia y una nueva administración periférica esté bien creada, será el momento de quitar la autonomía política a las comunidades autónomas y quedarán determinados entes administrativos, pero desde luego no una cesión política, porque si restamos soberanía de España y la cedemos en la autonomía, para lo que luego sirve, y también cedemos soberanía en Europa, ¿en qué queda España? Que no una a los españoles. La Liga de Fútbol y el Corte Inglés, con eso no se mantiene una nación. Y estos criterios y estas cuestiones son muy graves, porque si hoy en día no tenemos una política monetaria propia, es porque hemos cedido a Europa. Y si hoy en día no tenemos una política educativa propia, es porque hemos cedido en las comunidades autónomas. Pero entonces, ¿qué somos? Y el problema es que cuando un país pierde su identidad, pasan cosas graves. Y tiene que recuperarla. Y nosotros lo que ofrecemos es esa visión política de los que queremos recuperar la identidad de nuestra patria y de nuestra nación. Y lo hacemos, eso sí que es verdad que lo hacemos sin complejo. Gerardo, yo recuerdo la primera vez que hablé contigo, cuando conocí Alternativa Española, que preguntaba, que era la pregunta del millón, soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro. Ahora, al hacer referencia, y respeto que consideres, por ejemplo, a Blas Piñar como un gran orador, pero al hacer referencia a Blas Piñar y a su discurso, ¿no se os está viendo un poquito el plumero? No. Porque Blas Piñar era presidente de Fuerza Nueva. En absoluto, en absoluto. La doctrina social de Fuerza Nueva, el concepto de justicia social de Fuerza Nueva, es absolutamente impecable. Es decir, lo que hay es que conocerlo y no quedarse en el cliché. En cualquier caso, insisto, Alternativa Española es un partido transversal. En políticas económicas seguramente nos veréis más cerca en muchísimas cuestiones de unas políticas consideradas de izquierda que del liberalismo, del neoliberalismo del Partido Popular. Insisto, el ejemplo claro, las eléctricas en España para nosotros estarían nacionalizadas. No se le cortaría la luz a ningún hogar español. No estarían en manos privadas, porque la energía, la política energética es un pilar fundamental de la creación de riqueza de un país y no puede estar en manos de particulares que van a su beneficio propio. Esto es una cuestión que, por supuesto, nos aleja profundamente del Partido Popular. Pero es que cuando yo hablo de Blas Piñar y me dicen, se te ve el plumero, que aquí hay gente que habla de Santiago Carrillo como un referente y a un asesino. Confeso. No confeso, murió sin confesar, pero era el asesino de Paracuello. Sí, y hay gente que eleva a los altares a Pablo Iglesias. Pero quien lo ensalza a Pablo Iglesias y a Santiago Carrillo se define como un hombre de izquierda. Sí. Y en ese sentido, si nos queremos situar, que nos sitúen, pero insisto, que nos conozcan, que vean cuál es la verdadera política social de Alternativa Española. Porque lo mismo que soy claro en la política social, hemos sido claros en la política económica o en la política o en los conceptos morales que sustentan el partido, la defensa de la vida, la defensa de la familia y nuestras raíces cristianas. Pero nosotros lo decimos abiertamente, sin ningún problema. No tenemos el más mínimo inconveniente, al contrario, si lo tuviéramos, el que tenga un problema en reconocer esto, que no venga a este partido, que se vaya a otro. Posiblemente no seamos un partido de masa de 11 millones de votos, posiblemente no, pero con que tuviéramos representación parlamentaria y a estos de la gaviota se les viera el plumero, yo les garantizo que en toda esta política social de izquierda que invade España sería suprimida, por lo mínimo, por una política más racional, que yo creo que es la política real. El problema es que un partido como el nuestro no está representado en las Cortes Generales, porque no les interesa al sistema. Y esta campaña que vais a hacer ahora a nivel andaluz, no sé si principalmente a nivel andaluz, con lo que hemos empezado a hablar, bueno, pues la corrupción en la Junta, etcétera, etcétera, ¿cómo la vais a llevar a cabo? ¿De qué manera? Pues es difícil. Vamos a ver. En concreto, lo que es el fin del Estado autonómico no es algo de Alternativa Española en Andalucía. Es decir, es algo que está... Hay otros partidos que también coinciden, ¿me quieres decir? No, me refiero, que no es una cuestión propia de nuestro partido a nivel exclusivamente andaluz. Es una cuestión, un principio fundamental, la unidad de España,
y la unidad de la soberanía política española que lleva Alternativa Española en todo el conjunto. Por tanto, es algo que hacemos diariamente en todo el partido, no solamente porque aquí haya un caso de corrupción. Vamos a poner una comunidad autónoma ejemplar, Navarra, es que también se suprimiría. Y tiene un nivel de renta alto, y no se conocen casos espectaculares de corrupción, pero da igual, porque por debajo de la corrupción es la punta del iceberg, pero lo que está debajo es una concepción de España. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, en concreto ahora hemos denunciado el caso andaluz, porque el nivel de corrupción sistémica es que está dentro del sistema de la Junta de Andalucía. La corrupción no es que hemos conocido que un empresario ha sobornado a un... No, es que desde dentro de la Junta saque el dinero que tiene que ir a políticas sociales, sale a manos privadas. Es que es terrible, es de una gravedad terrible que los medios de comunicación hayan dulcificado el terrible drama que vive Andalucía. No quiere decir que no es un drama, nosotros no nos resignamos a tener que vivir en el estado de la corrupción, queremos salir de él, pero no se puede salir de los que viven del estado de la corrupción, porque los partidos que están dentro del sistema es que viven de él. Entonces, si tú vives de él, no quieres que se acabe lo que te da de comer. No muerdas la mano que te da de comer. Pues eso le pasa a todos los partidos del sistema. PP, PSOE, Izquierda Unida, UPD, todos los que viven del presupuesto público. Por eso nosotros defendemos que los partidos tienen que vivir de las cuotas de sus afiliados. Y si nosotros hacemos política con pocos afiliados, ellos que se supone que tienen muchos, el Partido Popular presume de ser el partido con más afiliados, no de España, de Europa. Y un poco que cada uno pusiera 5 euros todos los meses, ¿Y es verdad? ya le sobraba dinero. Es verdad que Entonces, tiene más afiliados. Bueno, eso es de lo que presumen ellos. Ese dato no lo conozco, no sé yo las cuentas. No, eso lo han dicho ellos hasta la saciedad. Bueno, pues si cada afiliado tuyo pagara tu cuota mensualmente, te sobraba dinero. Presumen de que son 700.000 afiliados. Afiliado arriba, afiliado abajo. Vamos a multiplicar. ¿Y Alternativa Española no querría ese tipo de financiación? Es que la rechazamos a priori. Es que cuando llegamos a una administración pública, no metemos la mano en la caja, renunciamos a meter la mano en la caja. Solo y exclusivamente el cargo que tenga una dedicación tendrá ajustado al tiempo que le dedique una asignación por el tiempo que le dedica. Pero ya está. ¿Un concejal de la oposición en un ayuntamiento no tendría remuneración? Si no tiene dedicación exclusiva, no la necesita. Por ir a un pleno y expresar una opinión, no la necesita. Sí, pero no solamente qué barbaridad. Supongo que tendrá reuniones de grupo. Pero es que las reuniones del grupo, hombre, el que está en política tiene que saber dónde está. Y no puede ir a la política a vivir de ella. Tiene que ir a la política a trabajar por unos principios, por unos valores. Y nosotros por España. ¿Y cuánto habría entonces? Y esa es la mayor satisfacción. Si eso fuese así, ¿cuánto político habría en España? En Pues España o en cualquier otro país, digo. Lo justo. Y hasta faltaría gente. No faltaría. Supongo, faltaría gente para tanta área. No faltaría porque no necesitamos tantos políticos. Nos sobran por todos lados. Políticos nos sobran por todos lados. Muchos. Sobran políticos en administraciones, sobran políticos en empresas públicas, sobran políticos en consejos de administración, sobran políticos por todos lados. Yo el otro día me llamé mucho la atención cuando el nuevo... Ahora son todos líderes, una cosa que me hace mucha gracia. Yo te llamo líder a ti, líder regional. Bueno, pues también soy líder yo. Sí. Entonces se lo damos por bueno. No sé si pero ahora resulta que llega un señor que estaba en un despacho en Madrid, lo ponen como candidato del Partido Popular, el líder del Partido Popular, ¿no? Y dijo que estaba negociando su contrato con el partido. ¿A dónde hemos llegado? ¿Usted qué tiene que negociar? Con el partido. Tiene que negociar el contrato. Bueno, se abandona usted la Secretaría de Estado en la que estaba allí tan magníficamente cómodo atendiendo sus papelitos y sus cosas. Ahora es que yo voy a negociar mi contrato. Bueno, pues si ese contrato sale de mi presupuesto público, a mí que me lo pongan delante. Porque su partido se financia con mis impuestos. Y yo ese contrato lo quiero ver. Sería justo, ¿no? Sí, entiendo que sí. ¿No hablan de transparencia? Entiendo que sí. Que no lo pongan. Y un ciudadano no puede tener acceso a ese tipo de información, no se puede tener. Yo no lo he intentado, pero yo podría tener información. Porque porque es un contrato privado. En el ayuntamiento yo sí conozco, por ejemplo, puedo conocer pues lo que cobra un concejal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o sea, ese tipo de datos y otros, ¿no? Este tipo de datos como entre el partido y entre la empresa y el trabajador, no podemos tener... Ahí voy. Pero me lo pago yo con mis impuestos. De todos, ¿eh? Que esto es un ejemplo que a mí me llamó la atención, porque además ya lo dicen abiertamente, ya sin problema. Pero si usted quiere asumir una responsabilidad, usted sabrá si puede asumirla, ¿no? Hágala,
Pero ¿qué es eso de negociar contratos? Ni un afiliado de ese partido puede tener... Te pregunto porque lo desconozco, ¿eh? Que los afiliados pintan algo. Es que eso sí que No lo sé, no soy afiliado de ningún partido, no pintan entonces, absolutamente, entonces no sé qué derechos si tiene un pides afiliado. ese contrato con seguridad, no. No sé si te pondrán como excusa que la ley de protección de datos lo impide. No lo sé. Por poner un... Pero ellos sí tienen los míos. Si fuese afiliado de un partido, ellos sí tienen los Sin míos y duda, manejan, tu cuenta manejan mis datos. Y claro. tu cuenta corriente. Ahí es donde voy. Pero los partidos son estructuras, de verdad, que si las conociéramos a fondo nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y entonces, quien puede pensar, Gerardo, dice, bueno, si Alternativa gobernase, si tuviese cierto poder, ¿quién me garantiza a mí que no haría igual? Defiende que, lógicamente, quien no vive de la política no va a meter la mano en el cajón. Pero bueno, también el PSOE criticaba lo que pasaba en la Comunidad Valenciana y ahora el Partido Popular pues critica lo que pasa en Andalucía. Sí, claro. Ese juego en el que viven los dos partidos para mantenerse en el poder eternamente cuando los dos son exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros lo llamamos el PP-PSOE porque son igual. Depende de dónde estar, hacen una cosa o hacen la otra, pero siempre exactamente igual. Es curioso ver los debates en concepto de, por ejemplo, de una política tan interesante como la del IVA, cuando estaban en el impuesto del IVA, cuando estaban en la oposición o cuando estaban en el gobierno, ¿no? Lo importante es sangrar a los españoles, pero se van cambiando unos a otros los papeles y así parece que hay un gobierno y una oposición cuando son exactamente lo mismo para lo mismo, que es para mantenerse ellos en la poltrona y seguir viviendo del cuento. ¿Qué nos garantiza que Alternativa Española no hará lo mismo? Pues posiblemente el propio sistema. Es decir, si nosotros llegamos es porque este mensaje ha calado. En el momento en el que defraudemos un solo voto, no nos vuelve ninguno. Nos barren, porque nos van a decir más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero nos va a avalar el ejemplo, que es que los ayuntamientos en los que estamos no nos van a decir que Alternativa Española ha cogido ni un céntimo de euro, ni en los que estamos ni en los que estemos. Y si algún día lo hacemos, la crítica va a ser tan brutal que vamos a desaparecer en un telediario, porque nos hemos comprometido a hacer las cosas de una manera. Ya no tengo tiempo. Méteme la cuñita, aunque vayamos luego a la calle Pontón. La calle Pontón donde están los juzgados. ¿Quién va a ser vuestro candidato para la europea? Don Rafael López Diegues. ¿Ese señor quién es? Don Rafael López Diegues es un abogado madrileño, un abogado y empresario madrileño, y el secretario general de Alternativa Española, y es nuestro candidato por una coalición que se ha hecho, que es Impulso Social. Es el propio secretario general, que luego lo va a seguir siendo, ¿no? Si obtiene escaño en el Parlamento Europeo, lo va a seguir siendo. Y desde ya hemos hecho el mismo compromiso. Renunciamos a los privilegios de la Eurocasta, renunciamos a los privilegios... Pero ese señor si consigue escaño tendrá que cobrar, ¿no? Cobrará una dieta, pero desde luego no por ir en clase business, sino por ir en clase turista a Bruselas cuando tenga que ir. Pero renuncia de por sí a los emolumentos absolutamente demenciales que tienen los eurodiputados. Va a seguir viviendo de su despacho y va a seguir viviendo de su trabajo. Sí, pero si está allí no está aquí, si está allí no está en el bufete. Él asume esa responsabilidad como un sacrificio que considera que en conciencia y por sacrificio y por deber tiene que hacer. Y así lo hacemos y así va a ser. ¿Y la campaña físicamente, Linares, cómo se va? Bueno, pues la campaña físicamente ya no te extiendas mucho, que al final vamos a la calle Pontón. Porque las televisiones públicas locales no se nos permiten campaña electoral. No sé quién puso esa ley tampoco, ni cobrando, tampoco, ni cobrando. Va a ser en la medida de nuestras posibilidades, va a ser mano a mano, va a ser con la entrega de dípticos, 2 tabillas, lo normal. Trataremos de llegar a la prensa que nos quiera escuchar, a la prensa provincial, a la prensa local que nos quiera escuchar. Haremos varios actos de campaña y poco más, porque nuestras posibilidades tampoco dan para mucho más. Pero vamos a estar, que no se le queda a nadie la duda de que vamos a estar dando la batalla a pie de calle. Si no, los 15 días de campaña se nos va a ver por Linares con bastante frecuencia. Bueno, pues luego más adelante hablaremos. Si no nos cierran el chiringo, si no nos cierran el chiringuito, luego más adelante. Esperemos que sea así. Es decir, que siga abierto. Sí, eso. Dicen que las elecciones europeas no van a tener ninguna repercusión. Bueno, yo creo que las elecciones... Que la gente pasa olímpicamente. El problema es que el análisis de las elecciones se hace con respecto al resultado que se obtiene de la urna. Pero el análisis hay que hacerlo con respecto a los españoles que tienen derecho a voto. Es decir,
Unas elecciones con menos de un 50% de participación, yo creo que por ley tendrían que declararse nulas. Pero sobre todo, es una exageración. Sí. Quiero decir, que no deberían de tener efectivamente validez, pero sí es un correctivo severísimo a los partidos de la casta política. Severo, porque le están dando la espalda. No solamente a ellos, sino también a un sistema, que la gente ya demuestra que no les vale. En cualquier caso, también habrá que valorar después los porcentajes de votos de los partidos estos, los que mantenemos con nuestros impuestos, porque también va a ser un correctivo serio. Es decir, si hay un análisis claro, la sociedad española está harta de la casta política. Y ahí yo creo que es muy posible que un partido como Impulso Social sea capaz, una coalición como Impulso Social sea capaz de recoger no solamente el voto del descontento, sino el voto del que está buscando un partido, una coalición seria para poder contrarrestar los desmanes de la casta política. Pues según los sondeos que yo he leído y demás, si en una casa de apuestas se pudiese apostar al 50% de participación, se pagaría 300 a 1 o 400 a 1, Dime qué casa es. Porque no dan ni eso, O sea, no dan ni el 50%. Es muy posible, en cualquier caso, vamos a ver qué casa de apuestas es, pues, lo mismo que hacer alguna gestión no la para hay, la financiación de la no campaña. creo, en qué casa de apuestas lo mismo también. ¿Cuánta gente votará? ¿Qué porcentaje de voto habrá en la europea? No creo que llegue al... Yo no creo que llegue al 45%. Estará rondando el 40%, con suerte. Ese es mi pronóstico. Eso sería un correctivo. Brutal. Brutal. Lo que pasa es que los medios de comunicación después van a hacer los análisis exclusivamente con respecto a ese 40%. Si aquí el problema está en que un voto legitima 367 diputados y encima tienen mayoría absoluta. Un voto. Sí. Y eso es un problemón, porque posiblemente si hiciéramos el Parlamento bien, más de la mitad debería estar vacío. Sin duda. Gerardo, me alegro mucho de verte. Igualmente. Te vaya todo muy bien. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Le voy a presentar ahora después, en 2 minutos, a una campeona de España, a una jugadora de baloncesto de categoría infantil que juega en el CAP Linares y que fue seleccionada por la selección andaluza para participar en el Campeonato de España. Ganaron a Cataluña en la final y, por tanto, Manola Martínez se vino con su medalla de oro a Linares. También hay un jugador que consiguió bronce, que es Pablo Sánchez, que mañana estará, desde el CB Linares, mañana estará en Rincón Deportivo con mi compañero José Temprado. Así que de campeones va la cosa. Con Manolo Martínez y con su entrenador, con Manute, hablamos en 2 minutos.